Damos gracias a nuestro Dios y Padre eterno que nos ha dado vida y esperanza mediante Jesús nuestro Señor, porque nuevas son las misericordias de Dios cada día. Grande es la fidelidad de nuestro Padre. Estamos estudiando la señal de Jonás, los 3 días y las 3 noches. En la parte primera nos enfocamos en Mateo 12, 39 al 40, para saber por qué Jesús habló acerca de la señal de Jonás. Luego, en la parte 2, permitimos que la Biblia nos ilustrara cómo se determina un día completo, de acuerdo a lo que está escrito en ella. Y hoy, en la parte tercera de este estudio acerca de la señal de Jonás, explicaremos la relación que existe entre la señal de Jonás, la fiesta de Dios llamada la Pascua y el Mesías. ¿Por qué hay una relación entre la señal de Jonás y la Pascua y el Mesías, es decir, el Cristo? Pues vamos a enfocarnos en ese estudio y descubrir esa relación. Pero permítame primero leerles en Romanos capítulo 15, versículo 4, que nos dice lo siguiente de acuerdo a la versión de Biblia Universidad de Jerusalén. Dice así: en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. En los tiempos de Pablo, que escribió esto en Romanos 15, no existía todavía los libros del Nuevo Testamento. Así que los primeros judíos creyentes en el Mesías conocían las Escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, tanto en la versión original en el hebreo arameo y la traducción llamada de los 70, una versión al griego. Así que Pablo nos está diciendo que tenemos que nosotros mirar los escritos pasados para aprender de allí, porque para nuestra enseñanza fue escrito. Y por esa enseñanza nosotros nos mantengamos en la esperanza de Dios. Así que vamos a mirar las escrituras del Antiguo Testamento para descubrir estas verdades y queremos enseñar. Teniendo esto en mente, nosotros vamos a examinar la Biblia para ver la relación que hay entre las fiestas de Dios, en este caso la Pascua. Antes de empezar, quiero leerles Lucas 24, los 26 al 27. Estoy presentando allí la versión de la Biblia Universidad de Jerusalén. Jesús se pone a la par del camino con 2 de sus discípulos que iban para Emaús. Jesús les está diciendo, les responde de acuerdo a los comentarios de ellos, desanimados, decepcionados. Jesús les dice en el versículo 26, no era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Aquí vemos un ejemplo contundente, muy claro, que se usaba de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento para hablar del Mesías. Jesús está hablando de el Mesías, lógicamente que él era él mismo, ¿no? Ustedes saben que Mesías era el título con que Dios iba a ungir a el que iba a ser el rey de Israel, en este caso nuestro Señor Jesús. Y empezando por Moisés, que son las escrituras, y continuando por todos los profetas, que son las escrituras, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Sobre él se está refiriendo al Mesías, ¿correcto? Así que vamos a Moisés para mirar la relación que hay entre los 3 días y las 3 noches y exactamente la fiesta de la Pascua y la relación que tiene con el Mesías. Empezamos a ir entonces en las escrituras allá en Génesis capítulo 1 versículo 14 y podemos leer: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Observe usted claramente que Dios, nuestro Creador, estipula 3 razones por las cuales ha creado las lumbreras. Y esas 3 razones, entrando un poquito más profundo a estudiar la Biblia, es para determinar su propio calendario, como lo vamos a ver, analizando algunas palabras que aquí están resaltadas. Pero vamos a ver las 3 razones. La primera razón es para separar el día de la noche. Entonces la palabra que vamos a mirar un momento es separar. La segunda razón, que sirvan de señales, las lumbreras. Y por último, para alumbrar sobre la tierra. Y termina diciendo, y fue así. Como ustedes pueden ver, hay 3 razones por las cuales Dios creó las lumbreras. Es importante tener en cuenta, aquí no dice el sol y la luna. Fue intencionalmente escrito así para desvirtuar de la mente de los israelitas que venían de un mundo de idolatría, donde el sol y la luna
luna eran reconocidos y reverenciados como dioses y eran usados como dioses, como toda la región circundante desde Mesopotamia hasta más allá de Egipto, adoraban al sol y la luna. Entonces aquí espectacularmente Moisés les está diciendo que esas cosas lumbreras, que evita decir sol y luna porque no son dioses, son cosas creadas por Dios. Implícitamente entonces le estoy diciendo que aquí también Dios establece su calendario. Vamos a verlo. Empecemos primero entendiendo para qué son las lumbreras. La parte que nos interesa, vamos a leer, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y fue así. Teniendo ya esto bien claro, vamos a estudiar la palabra separar. La palabra separar viene del hebreo badal. Usted lo puede encontrar en el 914 de la concordancia Strong y significa dividir. Las lumbreras, el sol y la luna es para dividir. ¿Qué va a dividir? La palabra badal es usada en varios sentidos, para separar, distinguir, diferir, etcétera, etcétera. Para apartar, para hacer diferencia, para distinguir, para hacer una división, para separación. Esta palabra badal se utiliza 27 veces, creo. Su uso indica que Dios desea establecer distinción. Y es obvio, ¿no? Si usted mira, el sol nos distingue con su luz de la noche. La luna nos está mostrando que es de noche. Que hacer una distinción. Ahora, cuando Dios usa algo para hacer distinción, Él quiere que las diferencias que Él mismo está señalando sean tenidas en cuenta porque son muy importantes para Él. Son muy importantes para Él. Para eso entonces se utiliza la palabra badal, distinción, separación, diferencia, y esta palabra está muy relacionada con las festividades o con las cosas que Él establece que deben ser santas o no santas, consagradas o no consagradas. Continuamos entonces con nuestra enseñanza. Pues aquí tenemos la ilustración y la distinción que Dios hace es que la luna nos determina el mes. El sol determina los días y años en su calendario. Entonces Dios está estableciendo que la luna alumbra de noche, pero es para determinar el mes. Y el sol, lógicamente, que nos da la luz diaria, con él se determinan los días y los años. Por eso tenemos que el calendario hebreo es lunisolar. Ellos basan sus cálculos tanto en el movimiento de la luna alrededor de la Tierra como el movimiento del sol. Por esta razón es importante cuando hay luna nueva, porque ella determina los meses y el sol determina los días y los años. Tengamos en cuenta que el calendario bíblico está ligado a la agricultura, a la siembra y a la cosecha. Y por eso estamos relacionando los 3 días y las 3 noches con la época de la primavera y algo importante para Dios, como lo vamos a ver más adelante. El siguiente vocablo que vamos a tener en cuenta es señales. Vamos a leer la porción que nos interesa. Dijo luego Dios, haya lumbreras y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. La palabra señales es otot en hebreo, es el plural, y ot es el singular. Este vocablo es usado para indicar un aspecto o cosa seleccionada para informar, para instruir o recordar algo a alguien. Dicha señal provee información necesaria para identificar un evento, un lugar, una situación, un tiempo. Entonces ahí aparece la palabra ot, que es señal, y vamos a ver en qué usos tiene la palabra ot o señal. La palabra ot se utiliza para impartir información, como tenemos aquí en este caso, que el sol y la luna, la lumbrera, va a informarnos también el comienzo del nuevo mes y el comienzo también del nuevo año. Vamos a leer el Salmo 104, versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. Hizo la luna para los tiempos. Aquí la palabra tot, tiempos, o sea, lo que Dios estableció, ¿no? Su calendario o también sus fiestas. La palabra ot también se utiliza en las plagas de Egipto, fueron señales, ¿no? Para identificar, como en el caso de Caín, que se le puso una señal para que nadie lo matara. La sangre de la Pascua fue otra señal para que el ángel de muerte no entrara donde estaban el dintel y las columnas pintadas con la sangre del cordero en aquellos israelitas que obedecieron al mandato de Dios. Entonces ahí dice para motivarnos a creer en Dios. Es interesante, ¿no? Las señales son para motivarnos
para creer en Dios. Así lo utiliza Juan, ¿no? Estas señales hizo Jesús, dice así, para demostrar que Él era el ungido de Dios, el enviado de Dios, ¿sí? Ese es el contexto que Juan está usando. Para recordar, dice Dios en Éxodo 13:9, le dice a su pueblo que celebren la fiesta de los panes sin levadura como señal de que fuiste esclavo y fueron liberados. Y bueno, todo esto también se utiliza para tener memoria, recordar una alianza, un pacto. Ustedes recuerdan que el arco iris fue puesto como señal. Cuando Dios viera la señal del arco iris, recordaría su pacto con la tierra de no destruirla por agua. La circuncisión es otra señal que identifica al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. La circuncisión hecha en la carne. Hoy día ya nosotros sabemos que también tenemos esa misma señal, pero la señal está en nuestro corazón, por medio de volvernos a Dios por la fe en Cristo, quien sufrió los dolores de la circuncisión, o sea, la muerte, el sufrimiento de la cruz. Eso es la circuncisión. Y esa circuncisión, si yo creo en ese padecimiento y en esa muerte de Jesús, soy circuncidado, mi pecado es quitado de mi corazón y yo soy parte ahora anexado al pueblo de Dios. El sábado, en Éxodo 31, les dice que es otra señal entre Dios y su pueblo. Y ustedes saben que el único pueblo que ha demostrado que Dios es el creador es el pueblo de Israel, porque ellos dan testimonio a través del sábado que Él es el creador. Y además, cuando empiece el milenio, también se vaya a seguir alabando a Dios en los días sábados. Bueno, es información que les estoy dando, ¿no? Es una señal para identificar al pueblo de Dios. Para confirmar la autoridad, ustedes recuerdan que Moisés preguntó, ¿cómo convenzo a los israelitas para que crean que tú me enviaste? Y Dios dice, usa tu vara. Y exactamente, él usó la vara haciendo señales, los milagros poderosos de las plagas, para simbolizar mensajes. Isaías y los hijos que él tuvo fueron una señal para el pueblo de Dios, que Dios ya no quería seguir más con ese pueblo. Teniendo esto en cuenta, hemos visto dos palabritas, dos vocablos. Vamos a ver un tercero importantísimo. En Génesis 1:14 aparece la otra palabra que es importante. Dijo luego Dios, haya lumbreras y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vamos a estudiar ahora la palabra estaciones. Moadim. Moadim es el plural. El singular es Moed. Estaciones. Es interesante, aquí es donde yo les dije al principio, en Génesis 1:14, Dios está estableciendo su calendario, su programa para traer la redención a la humanidad. Nuevamente, cuando ya veamos el tema del Mesías relacionado con esto, con la señal de Jonás, explicaré un poco más detalladamente. Pero aquí la palabra Moed, que aparece 323 veces, se traduce en este lugar únicamente como estaciones. Una aclaración, estaciones sagradas, ya refiriéndose a tiempos de siembra y de cosecha. Pero trae implícito festividades o fiestas solemnes dadas por Dios a su pueblo, fijadas por la aparición de la luna, como nos lo indica el Salmo 104:19 que leímos anteriormente. Voy a volverlo a leer. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. O sea que Dios en Génesis 1:14 nos está ya dando, o le está dando a su pueblo, instrucciones para establecer las fiestas. Como les dije, solamente de 323, solamente una vez aparece como estaciones, no se vuelve a traducir. Y la aclaración sería para entender las estaciones sagradas dadas por Dios a su pueblo. En el Salmo 104:19, como acabamos de leer, allí aparece la misma palabra, Moadem, y es traducido como tiempo, no como estaciones. Bien, veamos cómo se aplica la palabra Moadim en las escrituras. La primera gran aplicación que como se utiliza la palabra Moadim tiene que ver con el tabernáculo de reunión. En hebreo es Ohel Moed, se traduce como tabernáculo donde Dios se reunía con su pueblo en la tienda móvil, en el santuario, y allí Dios se manifestaba su presencia y hablaba con Moisés para que el pueblo recibiera las instrucciones, las enseñanzas que Dios le transmitía a Moisés. Entonces, en Moadim se utiliza para reunirse en un lugar ante la presencia de Dios, y aparece 145 veces de las 323 veces que habíamos señalado anteriormente. Una segunda forma como se traduce esta asamblea, grupo de personas que se reúnen con un fin religioso, es decir, con el Señor. De esta manera se utiliza 106 veces, sumándonos con esto un total de 251 veces. Vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 1 y el versículo
versículo 3. Dice aquí, y fue Salomón y con él toda esta asamblea. Entonces ya aparece toda la asamblea. ¿Cuál asamblea? Versículo 2. Convocó Salomón a todo Israel, a todo el pueblo, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo, y aparece el término de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Aquí aparece la palabra asamblea, que son las personas, el grupo de personas que están dándose cita en un lugar determinado para reunirse delante de Dios. Bien, la tercera forma significa tiempos asignados, un punto particular apropiado en el cual va a suceder algo o debe realizarse algo enfatizado por una autoridad. En este caso, la autoridad es Dios y Él es el que está determinando su calendario, sus fiestas, las ocasiones donde Él va a estar presente y quiere que su pueblo también esté presente. Se va a asignar los tiempos, los momentos, las fechas, como diríamos nosotros hoy día. Levítico 23, del versículo 4, dice, estas son las fiestas solemnes, ahí está. O sea, estas son las fechas festivas, los días festivos de Jehová, las convocaciones santas donde se tienen que reunir, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus momentos. Entonces, aparece traducida 27 veces de esta forma, tiempos asignados. Recuerde que esos tiempos asignados tiene que estar respaldado por una autoridad. Por ejemplo, cualquier gobierno nos dice tal fecha se va a celebrar la independencia del país. La autoridad es el gobierno. Determina una fecha y todos aceptan que esa es la fecha. Así también tenemos nosotros, ¿no? Dios determina fechas particulares donde se tienen que reunir para tener una reunión con Él, una asamblea. Entonces decíamos que están 37 veces, teniendo en cuenta las tres definiciones anteriores, estamos sumando de las 323, 278 veces. Una cuarta y gran manera de utilizarse el término Moadim también significa fecha señalada. Aparece 26 veces, una festividad dada por Dios que se celebra en un tiempo predeterminado del año. Vamos a leer Levítico 23, 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Lo que quiero señalar es que hay fiestas solemnes de Jehová. Dios está determinando el tiempo, ¿no?, de reunión. Entonces, por este cuarto aspecto, tenemos 26 más, serían 314. Entonces, de las 323, nos quedan 9 formas de traducirlas. Vamos a verlas rápidamente. Comunidad de tiempo, en Daniel 12, versículo 7. Precisamente Daniel usa 4 veces la expresión Moadim para hablar de los tiempos proféticos que Dios ha determinado para que se cumpla su plan de redención del pueblo de Israel. Como lugar designado 2 veces y la séptima vez como tiempo en Jeremías 8:7. Es la única vez que también está utilizado para las cosas de Dios. Allí en Jeremías 8 nos habla de que la cigüeña, la tórtola, la golondrina guardan el tiempo de la migración. Aquí está aplicado a los animales, pero es una mofa de profeta de la ignorancia del pueblo de que no conoce los tiempos que están viviendo y que van a ser castigados porque no quieren arrepentirse. Y caemos en un estado peor que los animales, porque los animales conocen los tiempos y nosotros sabemos de los tiempos, mas perseveramos en nuestra necedad, en nuestra vida de pecaminosidad, en nuestros conceptos, en nuestra particular manera de ser ajenos a la voluntad de Dios, reacios a hacer la voluntad de Dios, porque creemos, lo que creemos es como creemos y punto, pero no nos sujetamos a lo que está diciendo las escrituras. Ahí es cuando Jeremías 8:7 está usando el versículo quejándose, ¿no?, contra el pueblo de Israel. Bien, mis hermanos, por último vamos a mirar, Moadim se traduce como señal en Jueces 20:38. Allí la historia es interesante, cuando hay la guerra entre Israel contra Benjamín y ponen una señal para atacar, para hacer una emboscada. Entendiendo los días festivos, vamos a ver otra clave, Génesis 1:14, ver las fiestas solemnes de Dios. Es importante entender las fiestas solemnes de Dios. Nos vamos a concentrar solamente en una de las fiestas, la Pascua. Dice así la Escritura. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, aparece el término Moadim, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y empieza a decirnos cuáles son las fiestas solemnes. Versículo 3 nos dice, 6 días
Trabajarás, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. La parte que nos interesa para la señal de Jonás es el versículo 3. 3 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo. ¿Qué reposo aquí? Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Esa es la ordenanza básica de Dios. Reunirse para tener un tiempo con Dios y ningún trabajo haréis. No más. No es más. Lo demás son añadiduras. Día de reposo para quién? ¿Para Israel o para Dios? Dice aquí claramente que es para Dios. En donde quiera que habitéis. No interesa si está dentro de la jurisdicción o el territorio de Israel. Donde esté el pueblo de Israel, un habitante del pueblo de Israel, allí se tiene que guardar el sábado. Es interesante tener en cuenta esa expresión, donde quiera que habitéis. Continuando, vamos a ilustrar el sábado, ¿no? Tenemos allí una gráfica, tenemos con una textura 2 círculos, hay una serie de círculos. El pueblo de Dios cuenta las semanas de sábado a sábado. O sea, de sábado a sábado Dios le da a ellos la semana. ¿Por qué la semana? Porque tengamos en cuenta la cultura de los primeros israelitas, aquellos que Dios sacó de Egipto. Egipto tenía establecido periodo de 10 días de trabajo, 10 días de trabajo. Entonces Dios los saca de Egipto y les dice que no, la semana va a ser de 7 días conforme a los días de la creación. Entonces ellos cuentan la semana de sábado a sábado, de Shabbat a Shabbat. Con esto, el sábado es la jornada de la semana, es la fiesta distintiva del pueblo de Dios. Recuerda que Dios elabora un plan pedagógico para enseñarles acerca del sábado. Les voy a recordar el maná. Allí les enseña la semana de 7 días. Los pone a trabajar todos los días por las mañanas y les enseña que el sábado no deben recogerlos. Didácticamente les enseñó acerca del sábado. Entonces Dios es el que dice, hoy es el día sábado. Y determina un día el proceso de esa liberación en el desierto, les dice, ese es el sábado. ¿Y quién más que el creador sabe cuál es el día astronómico que sea el sábado? Entonces, el único día que tiene nombre es el séptimo día, el sábado. Los demás días se decían por números. El último día se llamaba sábado, que tenía nombre porque en ese reposó Dios, es el reposo de Dios. Entonces contar los días, el día 1, el día 2, con respecto al sábado. Vamos a mirar una porción bíblica del Nuevo Testamento para explicarles esto. Allí está Mateo 28:1, como está escrito en el griego, y su transliteración al español. Dice, al amanecer del primer día de la semana. Entonces, día de la agregado para poder entender lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Ellos dicen, al amanecer el primer día de los sábados. Sabatón, permítame, saco el láser para señalarles. Sabatón es el plural de sábado, en griego, el término ton, ¿no? Sabatón. Este es el plural. Entonces ellos decían el primero de los sábados. El primero de los sábados. Aquí sería el segundo de los sábados. El tercero del sábado. El cuarto del sábado. Quinto del sábado. Sexto del sábado. Y sábado. Este es el día que ellos tenían nombre. No tenían nombre los demás días. Solamente decían el número. En griego, epifoskuse, eismen, Sabatón. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros podemos saber que para el judío el sábado se convirtió en algo importante, en una señal distintiva. Los demás pueblos del mundo celebran un día diferente de acuerdo a sus puntos de vista, pero el único pueblo que muestra que Dios, el creador, el único Dios verdadero, creador del universo, el único pueblo que señala eso es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y aquellas personas, aquellos creyentes que también reconocen que Dios es el creador y tienen en cuenta el sábado, ¿correcto? Aquí hay una hermosísima enseñanza para nosotros ya sobre el sábado, que es término profético, así como el judío anhela o cuenta los días para el próximo sábado para tener su encuentro con Dios. El sábado nos está tipificando el reino de Dios. Estamos contando los días para la llegada del reino de Dios. El reino de Dios vendrá en los hombros del Mesías, es decir, en la segunda venida de Jesús, el ungido de Dios, poderoso, con toda la manifestación de la plenitud de Dios, para establecer el reino de Dios, para traer paz, descanso y que los pueblos vengan a adorar a Dios el sábado. Así que es una señal del milenio, es una señal del reposo de Dios.
Entonces, basados en los actos de la creación, allí vamos a ver en que Dios tiene consagrado el último periodo de la historia de la humanidad como en la manifestación del reposo. Reposó Dios de sus obras. Allí encontraremos el gran reposo que nosotros deseamos por encima de este mundo que está apuntando a una situación opuesta a lo de Dios totalmente. Y encontraremos el verdadero orden mundial, el verdadero orden dado por Dios en hombros de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Mesías, Jesús el Mesías. Bendito sea nuestro Dios. Así que el sábado, como fiesta de Dios, nos está siempre recordando y nos hace anhelar que pronto llegará, así como los judíos cuentan los días, nosotros estamos también contando los días del pronto regreso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, nuestro Redentor. Por ahora vamos a dejar hasta ahí esta parte de la tercera parte de la señal de Jonás. Dios les bendiga grandemente, que la paz de Dios llene sus corazones y que también sus vidas se llenen de la esperanza del establecimiento del reino de Dios en medio de este tiempo tan difíciles que estamos viviendo, tan aciagos, hermanos, y que vendrá peor persecución contra los que confesamos el nombre de nuestro gran Dios y nuestro Salvador, de los que creemos en su Mesías, en el Cristo, nuestro Redentor, el Rey de Reyes, el que establecerá la verdadera paz mundial. En Él nos mantendremos firmes hasta el final. En Él nos mantendremos con la cabeza en alto, viendo venir la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos. Paz a ustedes.